Entonces, la vez pasada estuvimos haciendo esto, ¿verdad? Y pues quedamos pendientes con este nada más. Entonces vamos a tratar de hacerlo. Dice ahí la potencia provista al elemento del ejemplo 1.5. Ok, el 1.5 nosotros lo hicimos, ¿verdad? Fue este que está aquí, donde me dicen que la corriente vale 5 coseno de 60 pi por t. La diferencia ahora es que el voltaje vale 10 más 5 integral de 0 a t de i por dt. Entonces hay que hacer esta integral que está aquí. Eso es lo que, la diferencia que podríamos decir que tiene. Entonces vamos a ir copiando todo esto. Vamos a minimizar aquí. Y vamos a ver este, ¿no? Ahora el tiempo es 5 milisegundos. Aquí decía 3, ¿verdad? Entonces ahora este va a cambiar. Este tiempo que tenemos aquí debería ser 5 milisegundos. Bueno, entonces vamos a copiar esto un poquito más abajo. Y me dicen que la corriente que entra al terminal es este. La única diferencia ahora es que el voltaje pues es este. Vamos a tener este voltaje aquí. Vamos a borrar esto. Ok. Entonces, igual hallamos la potencia cuando el tiempo vale 5 milisegundos. Vamos a hacerlo ahorita. El ejemplo 1.5. Okay. Ahí está. Bueno, entonces, ya habíamos determinado que la potencia es V por I. Aquí, potencia es igual a P por I. Resulta ser que el voltaje es todo esto. El voltaje es igual a 10 más 5. Entonces vamos a hacer la integral de 0 a t de 5 coseno de 60 pi por t. Coseno de 60 pi por t. ¿No? Entonces, el 10 se copia y aquí 5 por 5 pues sería 25. 10 más 25. Ahora, el coseno de 60 pi, la integral en este caso es seno, ¿verdad? Usted la puede hacer allá en el sistema, así como hemos dicho, de 60 pi. Entre, ¿verdad? Recuerde que esto que está dentro del seno y del coseno pasa a dividir. En la derivada pasa a multiplicar. Entonces aquí sería 60 pi. Ahora, en el caso de la integral, el coseno, si yo lo integro me da seno, ¿verdad? Entonces queda positivo. Y esto lo evalúa desde 0 hasta t. Entonces prácticamente le va a quedar 10 más 25 entre 60. Ahí que vamos a hacerlo en la calculadora. Sería 5 sobre 12. Vamos a borrar. Entonces esto es igual a 10 más 5 sobre 12 pi. Entonces el seno es 60 pi por t. 60 pi por t. Esto es el voltaje, ¿verdad? El voltaje. El voltaje. Entonces la potencia está definida de la siguiente manera. Vamos a poner todo esto, 10 más 5 sobre 12. Por pi, por el seno de 60 pi por t. Y todo esto lo vamos a multiplicar por la corriente, ¿verdad? Recuerde que es voltaje por corriente. Entonces esto va a ser 5 coseno de
60 pi por T. ¿Cuál es el siguiente paso? Evalúe en el tiempo que le dan. Entonces usted va a hacer T igual a 5 por 10 a la menos 3. 0, 2 veces 0, ¿verdad? Punto 0, 0,5 segundo. ¿Qué es esto que está aquí? Entonces, evalúe y dígame si da igual a esto, 29.7 watts. 29.7 tiene que dar. Ahora, donde a veces se da el problema es cuando usted tiene que dividir, mire, ese 5 entre 12 entre pi. Usted hay que tener cuidado con eso a la hora de ingresarlo. Así me va Mimi. Watts. Bueno, entonces la última vez nos quedamos aquí. Aunque ya vimos un poco de lo que es la energía, igual vamos a definirlo aquí, porque el concepto va a cambiar un poco por la aplicación. Entonces, aquí me habla de potencia y aquí me habla del tiempo. Entonces dijimos que la energía es, si yo hago la integral, ¿verdad? Me va a quedar potencia por el tiempo. Entonces le preguntan a usted cuánta energía consume un foco de 100 watts en 2 horas. Bueno, entonces aquí está. Pues simplemente la potencia va a ser, perdón, la energía sería potencia por el tiempo. Lo único que tenemos que cambiar estas horas a segundos, ¿verdad? Porque esas son las unidades para que nos dé los joules. Entonces la respuesta, si usted hace 100 por 2 por 60 por 60, mira, aquí está pasando las horas a minutos y aquí los minutos a segundo, por eso se multiplica por 60. Algunos vienen de ustedes y lo multiplican de un solo por 3600. Es la misma cosa, ¿no? 60 por 60 le va a dar 3600. Bueno, ahora, ¿qué es lo que queremos hacer ver aquí? Usted tiene aquí 720 kilojoules, ¿verdad? O 720.000, como usted lo quiera poner. Entonces, eh, tendríamos 720 kilojoules. Bueno, entonces, vamos ahora a convertir estos kilojoules a algo que vemos bastante, o usted ha visto muy común, ¿verdad? El watt hora, en el recibo de energía eléctrica, porque esas son las unidades de energía eléctrica. Entonces aquí, mire cómo funciona. Lo que usted va a hacer entonces, en vez de convertir, en vez de hacer esta conversión que está aquí, usted simplemente trabaje con horas, mire, y usted ya tiene watt hora, 200 watt hora. Mire la gran diferencia, 720.000 a 200 watt. Entonces, un foco consume en solamente 2 horas 720.000 joules. Entonces, como son números muy grandes, por eso es que se trabaja con watt hora, ¿verdad? Para hacer ese número más pequeño. Ahora, ¿cuál va a usar usted? Cuando estemos trabajando aquí en la clase, usted va a usar los joules. Cuando pasemos más adelante a ver lo que son los consumos de energía, ahí sí tiene que usar kilowatt, ¿verdad? Kilowatt hora. Pero en este caso, cuando usted le pidan, usted trabaja en joules, ¿verdad? No necesita estar pasándolo a watt hora. No es necesario, a menos que se le diga, ¿verdad? Que lo convierta. Entonces yo creo que aquí está claro cómo funciona. Simplemente en vez de convertir las horas, deje las horas ahí y ya tiene usted su energía en watt hora. Bueno, entonces me dicen 15 amperios, me dan corriente.
Y me dicen que tengo un voltaje de 120 voltios. Entonces también me dan el voltaje. Y me dan 30 kilojoules, o sea que me dan la energía. Y me piden el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tardar en consumir 30.000 joules? Bueno, entonces, resulta ser que la energía, ya habíamos escrito esta fórmula, pero la vamos a volver a agregar. Y resulta ser que potencia es igual a V por I. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a sustituir la energía, va a ser igual a V por I en vez de potencia, ¿no? Mira, estamos sustituyendo esta que está aquí por el tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Despeje para el tiempo. Lo voy a poner acá. El tiempo es igual a la energía entre el voltaje entre la corriente. Entonces sustituye ahí esos 30.000 joules entre 120 entre 15. Y debería de quedar 16.667 segundos. Es kilo, ¿verdad? Entre 120 entre 15. Y ahí le debe quedar 16.66. Entonces, por ejemplo, aquí dije 30K, ¿verdad? Entonces hacemos 30 exponente 3.000. Entonces 30.000. Equivalente a 30 kilojoules. De ahí sale. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la parte de lo que son los circuitos y los elementos de los mismos. Entonces, básicamente nosotros vamos a ver dos tipos, ¿verdad? Lo que son los elementos activos y elementos pasivos. Aquí está definido. Vamos a marcar. Aquí está. Elementos pasivos y elementos activos. Entonces, un elemento activo es capaz de generar energía. Por lo general vamos a decir que aquí tenemos las fuentes. Una fuente. Entonces, esas son las que producen o generan energía. Ahora, también tenemos los elementos pasivos. Estos por lo general decimos que consumen. Para propósitos nuestros tenemos o vamos a ver lo que son las resistencias. Resistencias. Que más adelante serán parte del contenido, ¿no? También hay otros. Entonces, vamos a borrar aquí. Miren, vamos a hablar entonces primero de los activos, elementos activos. Hablamos de una fuente ideal. En el mundo real no existe esto. O sea, siempre las fuentes van a tener una pérdida de voltaje. En este caso vamos a asumir que una fuente independiente ideal es aquella que no importa qué esté pasando en el circuito, ella siempre va a tener el mismo valor, ¿verdad? O sea que si yo digo que esta tiene 5 voltios, va a tener 5. No importa qué circuitos tenga yo ahí, él siempre va a tener 5 voltios. ¿Mm? Ok, hay dos maneras de representarlo. La que nosotros vamos a usar es esta. Miren, algunos libros utilizan esta. Casi siempre esta usted la va a ver en la parte de electrónica. Electrónica. Ahí es donde es común ver este símbolo que tenemos aquí. Pero al final las dos representan lo mismo, ¿no? Y no, para nuestro caso no va a haber diferencia. Al final lo que nos interesa es el concepto. Bueno, entonces vuelvo a repetir, una fuente independiente es aquella que su magnitud o su valor no va a depender de ningún otro elemento en el circuito.
¿verdad? Él es independiente, por eso es la palabra independiente. Bueno, vamos a tener dos tipos, fuentes de corriente y fuentes de voltaje. Las de voltaje las vamos a representar con un círculo y le vamos a poner un más menos. Entonces yo voy a saber que es una fuente de voltaje. ¿Ok? Ahora, si yo quiero una fuente de corriente, entonces yo voy a ponerla así como está acá. Mire aquí abajo. Es el mismo símbolo, solo que en vez de tener este más menos, aquí ahora tenemos un, una flecha. La flecha me dice que la corriente va hacia arriba, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo. Entonces esta es una fuente independiente de corriente. ¿Por qué sabe usted que son independientes? Porque tienen ese círculo, ¿verdad? Entonces el círculo le dice a usted que son independientes. Entonces sería corriente, ¿eh? Porque tiene la flecha. Entonces por eso usted la va a identificar. Son círculos, el de voltaje tiene más o menos, el de corriente va a tener una flecha. Ok, borremos, pues. ¿Mm? ¿Estamos? Ahora, otro elemento muy importante es la fuente dependiente. Y fíjese que ahí entre paréntesis dice controlada, porque depende de otro elemento en el circuito. Una fuente dependiente puede ser de corriente o de voltaje. Y puede depender de una corriente o de un voltaje. ¿Verdad? ¿Estamos? Entonces a veces eso tiende a confundir, pero ahí lo aclaramos con un ejemplo. Entonces, miren, por ejemplo, esta es una fuente de voltaje. Va a depender de un valor. Por ejemplo, aquí puede decir 3VA o puede decir 3IA o puede decir menos 5BC, etcétera. Pero él va a depender de otro valor. O sea que si BC vale 2, este sería menos 5 por 2, menos 10 voltios. Si BA vale 2, por ejemplo, entonces sería 3 por 2, 6 voltios. Si IA vale, por ejemplo, 1, entonces yo voy a decir 3 por 1, 3, ¿verdad? Serían 3 voltios. Recuerde que esta es una fuente de voltaje porque tiene el más menos, por eso usted la va a identificar. Ahora, una fuente de voltaje dependiente puede depender de una corriente o de un voltaje, ¿verdad? Puede depender de cualquiera de los dos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Igual, como les digo, ya lo vamos a volver a ver. Lo mismo sucede para una fuente dependiente de corriente. Estamos, una fuente dependiente de corriente es aquella que depende de otro voltaje o de otra corriente en el circuito. Entonces, por ejemplo, aquí puede decir 5 y A, o puede decir menos 3 BC. Igual que la anterior, la diferencia es que aquí cuando usted lo haga le van a quedar amperios. Entonces eso es lo que usted tiene que tener claro, ¿verdad? Que hay fuentes independientes, tienen el círculo, hay fuentes dependientes, tienen este rombo. Si tiene el más menos de fuente de voltaje, tienen la flecha, es corriente. Ahora, también hay que tener claro que la fuente dependiente puede depender de un voltaje o de una corriente, ya sea esta de voltaje o de corriente, ¿verdad? Hay que tener claro eso. Ya lo vamos a ver más detallado. Entonces, hasta el momento son los elementos que vamos a ver. Entonces, para eso vamos a aplicar unos ejemplos. Ok, miremos este que está aquí. Vamos a quitar esto que está estorbando aquí. Ajá. Dice, calcule la potencia suministrada o absorbida por cada elemento de la figura. 1.15, o sea, este que está aquí. Entonces lo vamos a hacer en Paint. Cualquier pregunta, dicen, ¿verdad? ¿Estamos? Ah, aquí está. Calcule la potencia. Calcule la potencia
dice que puede ser suministrada o absorbida de este circuito. Entonces, este ejercicio particularmente tiene un error, ¿verdad? Para que lo arreglen ahí. En este caso, el error es que aquí debe decir 0.2 i, ¿verdad? Ya es un error del libro que se le pasó de seguro al autor, ¿verdad? Entonces, para que lo arreglen ustedes ahí. Mire, cada uno tiene aquí P1, aquí faltó la P, P2, P3 y P4. Entonces, tengo que sacar esas 4 potencias. Vamos a ver aquí unos conceptos. Entonces, en circuitos eléctricos vamos a ver lo que son dispositivos en serie y en paralelo. Entonces siempre mencionamos esto porque los dispositivos que están en serie son aquellos que van uno detrás del otro. Y siempre se va a cumplir que cuando están en serie la corriente es la misma. O sea, anótelo por ahí, ¿verdad? Si los dispositivos están en serie, la corriente es la misma. El voltaje es diferente, pero la corriente es la misma. Entonces, en serie es que están uno detrás del otro. Si nos ponemos a ver el circuito que tenemos aquí, bueno, en este lado, fíjese que aquí dice que hay una corriente de 5 amperios. Esta corriente pasa por esta fuente de 20 voltios. ¿Por qué? Porque los dispositivos están en serie. Entonces yo voy a decir que la corriente que pasa por P1 y por P2 es la misma. ¿Estamos claros ahí? Los dispositivos en serie, la corriente es la misma, por definición. Entonces el otro caso es, que es más difícil de ver, aquí es donde a veces tenemos problemas, ¿verdad? Paralelo. El paralelo es aquel que ocurre cuando yo tengo dispositivos que parten del mismo punto. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser lo que sea. Y terminan en otro punto, pero siempre juntos. Miren. Entonces, eso lo tenemos aquí, en P3 y P4. ¿Qué pasa en paralelo? El voltaje es el mismo. Voltaje igual voy a poner aquí, para que lo anoten por ahí. Entonces, si P3 tiene 8 voltios, quiere decir que P4 aquí, aunque no lo diga, tiene 8 voltios. Voy a poner aquí 8 voltios. ¿Miren? Eso es lo que quiere decir, en este caso, ese circuito. Vuelvo a repetir, en serie la corriente es la misma, en paralelo el voltaje es el mismo. Ahora, a veces me dicen que ¿por qué P2 y P3 no están en paralelo? ¿O por qué P2 y P3 no están en serie? Bueno, tratemos de analizarlo. Vamos a ver si puedo. Vamos a verlo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo digo que no están en serie? Este y este sí están en serie. Pero cuando llega P3, que está aquí, mire, hay un punto que tiene una división. Entonces ya este punto ya no permite que estén en serie. Entonces no puedo decir que P3 y P4 están en serie, ¿verdad? Y tampoco puedo decir que P2 y P3 están en paralelo porque comienzan juntos. Sí, yo puedo decir que este comienza con este, pero mire que acá termina P2 y P3 termina acá. Entonces, no están en paralelo. Ahora, si no existiera este, ahí sí puedo decir yo que están en paralelo porque están terminando juntos. Mire, no hay ningún dispositivo entre ellos dos. Entonces, en serie la corriente es la misma, en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces, ya teniendo esto, ponga atención, vamos a calcular
las potencias. Entonces, vamos con la potencia 1. Recuerde la fórmula de la potencia es voltaje por corriente. Entonces nos vamos a la potencia 1, que es esta que está aquí. Y la corriente que pasa por ahí es I, 5 amperios. Y el voltaje, pues, es el de la fuente, ¿no? El de la fuente independiente. Entonces sería 20 por 5. Por 5. Ahora, hay que tener en cuenta, dijimos anteriormente, si la corriente entra por el negativo, entonces la potencia, en este caso, es entregada. Nosotros la vamos a poner negativa. Entonces sería menos 100 watts. Vuelvo a repetir, porque la corriente entra por el terminal negativo. Aquí está la corriente. Ve esta corriente que está aquí dice que vale 5 amperios, ¿verdad? Y si usted se fija, el sentido que lleva es hacia la derecha. Entonces quiere decir que vino de acá abajo. Mire, esta es la corriente. Pero la flecha me dice que entró por el negativo, este que está aquí, en P1, y salió por el positivo. Cuando vaya por potencia 2, entró por el positivo, mire. Aquí está la flecha. Vamos a la 2, pues. Potencia 2, el voltaje son 12 y lo va a multiplicar por 5, ¿verdad? Entonces sería 12 por 5. Como entra por el positivo, entonces la potencia es positiva, ¿verdad? Y la va a dejar usted. Ahí iría 60 positivo, ¿verdad? Correcto, 60 watts. Vamos a la potencia 3, pues. ¿Cuál es la potencia 3? Sería 8 voltios por 6. En este caso, ¿cómo sería la potencia? Como entra por el positivo, ¿verdad? Entonces sería positiva. 48 watts. Ahora vamos a analizar este fragmento de aquí, de la potencia 4. Vamos a poner aquí abajo. Mira la potencia 4. Vamos a quitarle esto. Potencia 4. Y aquí pues serían 8 voltios, ¿no? Entonces vamos a ponerle 8 voltios. 8 voltios. Ahora, ¿cuánto vale la corriente? La corriente dice que vale 0.2 I. Entonces la corriente va a ser 0.2, la corriente de la fuente dependiente. 0.2 por I. El valor de I es del que él depende. ¿Cuánto vale I en el circuito? Usted búsquelo ahí en el circuito y tiene que estar. Mire, aquí está I vale 5. Entonces usted va a hacer 0.2 por 5. ¿Cuánto nos da eso? 1. 1, ¿verdad? Mire, esa es la corriente que lleva esa flecha que está ahí. Esta flecha que aparece ahí. ¿Lo ven? Esta flecha. Entonces, la potencia es igual al voltaje que lo sacamos diciendo que P3 tiene el mismo voltaje que P4, que sería 8. Y la corriente la acabamos de sacar, que depende de otra corriente, que sería 0.2 I, va a ser 1. Ahora, en este caso, si usted se fija, la corriente va hacia arriba. Y el primer signo que ella se encontró fue el menos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a decir que la potencia es menos 8 watts. Mire, esa sería la potencia en ese dispositivo, menos 8 watts. Ahora, algo que se debe de cumplir en un circuito que tiene varias potencias es que la sumatoria de las potencias entregadas debe ser igual a la sumatoria de las generadas. Entonces, si usted suma
los negativos y suma los positivos, esto le debe quedar 0. Y ahí está, mire, usted puede sumar menos 100, más 48, más 60, menos 8, y la sumatoria de potencias debe ser 0. Así comprobamos y está bueno, ¿eh? Si le toca hacer todas, sí. El problema es cuando solo le pido una. No puedo comprobarlo, pero si yo le pido todas, sí, siempre se debe cumplir. Ah, es cierto, sí, sí. Ujú. Si usted suma las potencias de todo el circuito, deben dar 0. Entonces hágalo ahí, vamos. Sí. Vamos a ponerlo aquí. Sería 48 más 60 menos 100 menos 8, mira, 0. Sumatoria de potencias siempre va a ser 0. Mire. Y el problema de práctica 1.7. Identifique cuáles están en serie, cuáles están en paralelo. Entonces, potencia 1 va a ser igual a 5. Y como están en serie, estos 8 amperios son los mismos que pasaron por ahí. Como entra por el negativo, entonces sería menos 5 por 8. ¿Verdad? Entonces sería 40 watts, así como lo tienen ahí. Entonces recuerde, están en serie, la corriente es la misma. Ahora vamos a la potencia 2, sería 8 por 2, 16. Como entra por el positivo, ahí está, ¿no? Miren, 16 watts. Entonces lo que podríamos decir que va a cambiar es aquí. 0.6 I. ¿Cuánto vale I? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Yo sé que en el ejercicio anterior aquí decía I. En este caso, I es 5 amperios. Entonces quiere decir... 0.6 por 5. Correcto. ¿Cuánto le da? 3. 3 voltios, porque tiene más menos, entonces es una fuente dependiente. Entonces 3 por 3, aquí están 9 watts. 9. Entra por el positivo, te queda positivo. ¿Estamos? Y si ustedes observan, estos dos están en paralelo, deberían de tener el mismo voltaje, ya se lo habían dado, era 3. Entonces los dos deben de tener 3, forzosamente, si no, no tendría sentido ese circuito. Y el último de aquí, 5 por 3, 15 watts, ¿verdad? Y ahí está el valor dado para eso. Entonces, vamos a hacer este que dice 1.18. Ahí es la potencia absorbida. Y vamos a tratar de hacer otros más para que tengan más claro cómo funciona. O el uso, ¿verdad? De lo que vimos. No sé si hay alguna duda, si no, pues vamos a arrancar con ese 1.18. Los dispositivos 1 y 2, donde está P1, donde está P2, son, ¿cómo se llama? Están en serie, ¿verdad? Entonces quiere decir que por este circuito pasan también 10 amperios, por este dispositivo. Mire, eso es lo primero que tiene que tener claro. Ahora, este ejemplo, mire que ayer alguien me dijo que tiene que, ¿verdad? Aquí no existe el tiene que. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, si usted fija, aquí no hay en paralelo. No me puede decir que P3 y P4 están en paralelo porque mire, P3 y P4 comienzan aquí. Pero P3 termina aquí y P4 termina aquí, ¿verdad? Ya que está este dispositivo entre ellos dos. Entonces no hay dispositivos en paralelo. Ahora, pero sí, resulta ser que P4 y P5 sí están en paralelo, mire. Perdón, en serie. Estos dos, P4 y P5, están en serie también. Quiere decir que esa es la misma corriente que va a pasar a través de ellos dos. Si usted observa, aquí dice 4, se cumple con lo que le he dicho, ¿verdad? Entonces, P1 sería 30 por 10, vamos a hacer 300.
Ahí no hay problema. Y como entra por el negativo, menos 300 watts. Ahora, potencia 2. Lo mismo, multiplica 10 por 10, 100, ¿verdad? 100 watts. ¿Estamos? Potencia 3. Sería 20 por 14. Entonces sería 280. 280 watts. Ok. Vamos con potencia 4. Sería 8 por 4. Entonces, como entra por el negativo, tiene que tener cuidado de ponerle menos. Ahí sí va negativo, ¿verdad? Correcto. 8 por 4, ¿verdad? 32. Ajá, la potencia 5 es donde nos pregunta el compañero y dice que la corriente va a valer 0.4 por I. Entonces 0.4 por I es 0.4 por 10. Entonces aquí sería 4 amperios, que es lo mismo que está aquí. Si da diferente, que está malo, eso no sirve ese ejercicio, ¿verdad? No tendría sentido hacerlo. Ok, entonces 0.4 por I. Acá. Ajá. Entonces 0.4 por I sería 4 amperios. Y esos 4 los va a multiplicar por el voltaje porque es B por I. 12 por 4, 48, ¿verdad? ¿Y por dónde entró la corriente? Por el negativo, ¿eh? Entonces, menos 48. Si usted suma los positivos con los negativos, debe de quedar 0. ¿Estamos? Debe de ser 0. Ingeniero, pero ¿y por qué lo hacemos por los 10 amperios? ¿Por qué multiplicamos 0.4 por los Porque 10 amperios? dice I. Y acá está I. Ok. Ujú. ¿Estamos? Por eso mero. Igue, el 280, ¿de dónde sale? Disculpe. 280, permítame. Solo déjeme marcar aquí. Sería 4. Esto. 280, potencia 3. Aquí está, ¿eh? 20 por 14. Es la corriente que fluye por ahí. Ah, cierto. Gracias, Inge. Listo. Ingeniero, y siempre va a dar 0 watts. La suma de todo, sí. De todo, ¿verdad? Vamos a ver el 19. Mire. Mire lo que le piden ahí. Página 54 del PDF. Ya, usted me dice que la potencia es B por I. Entonces, si yo quiero corriente, o lo despejo. ¿Y ahora qué hacemos? Ahí dijeron que no me dieron potencia. Bueno, pero sumatoria de las potencias es igual a 0. Entonces quiere decir que si yo agarro la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3, esto debe dar 1, 2, 3 más la potencia 4, bajo un 4 dispositivo. Esto debe quedar 0. Entonces, saque las potencias en la fuente de corriente, en la fuente de voltaje. Fíjese que algunas cosas ya se las dieron, ¿verdad? En este caso, le dijeron a usted que estos dos están en paralelo y el voltaje es el mismo. Yo perfectamente pude habérselo dado a usted el ejercicio sin esto, porque usted no lo ocupa, ¿eh? Y usted tiene que deducir que como están en paralelo, estos 9 también están aquí. Eso es algo, miren más, menos 9 voltios. Entonces, yo voy a hacerlas aquí potencia 1, sería 9 por 4. 9 por 4. Y como entra por el negativo, sería menos, ¿verdad? Entonces, miren, menos 36. 36 watts. Potencia 2. Vamos a la potencia 2. Y así como la estoy poniendo yo aquí, menos 36, aquí tengo que poner menos 36. Potencia 2, 9 por 1. Ingeniero, 9 permítame. por, diga, ajá. ¿Por qué entra por el negativo?
por el sentido de la corriente, mire, dice que va hacia arriba esta flecha, entonces dice que lleva este Ah, sentido. la flecha nos da Ah. la dirección en ese caso. Exactamente, sí. Entonces, siempre toma en cuenta el sentido hacia donde va, que a veces me dicen, no, es que va para el menos, sí, pero viene desde el negativo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Gracias. Ok, vamos a la potencia 3. Ahí es donde tenemos problemas, va este que está aquí, vamos a decir que este es el tercero. Potencia 3 es igual a 3 por I. 3 por I. Vamos a asumir que la corriente es positiva. Si la corriente positiva está entrando por el positivo, entonces esto va a ser positivo. Entonces este 9 lo vamos a poner aquí en P2. Y este P3 lo vamos a poner aquí, donde dice 3I, ¿verdad? Y ahora saquemos P4. ¿Cuánto vale P4? Miren, esa misma I pasa para abajo, ¿verdad? P4 sería 6 por I. Donde I entra por el positivo, entonces vamos a decir que es positivo. Entonces esto lo va a poner usted aquí. Bueno, entonces haga esa suma y despeje para el valor de I, que esa es la corriente. La corriente vale 3 amperios. 3 amperios. Solamente despeja, ¿verdad? Ahí. Entonces quedaría menos 36 más 9 más 3i. Voy a poner en minúscula más 6i es igual a 0. Entonces sería 9i es igual a 36 menos 9 sería 27. ¿no? Pasa al otro lado, sumar. Entonces 27 entre 9 y va a ser 3 amperios. ¿Sí? Entonces, como usted puede ver, al final lo que usamos es el concepto, ¿verdad? No es que todo voy a hacerlo así, ¿verdad? Pero por lo general la idea es esa, que usted usa las potencias y va a encontrar la corriente. Bueno, entonces, vamos a... Mire, este número 20 se hace igual que el anterior que hicimos, el número 18. ¿verdad? Entonces ahí no hay ningún problema, ahí lo puede revisar usted, cualquier duda me avisa, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a entrar a esta parte de la aplicación. Pues no interesa tanto el concepto porque creo que eso va cambiando, ¿verdad? Con el pasar del tiempo. Los televisores viejitos pues usaban esto. Ya hoy la mayoría de los televisores pues son LCD o son LED, pero ya no utilizan el tubo de rayos catódicos. Tienen aquellos televisores grandotes, ¿verdad? Que no cabían. Ahora usted lo puede guindar en la pared como un cuadro, es un nuevo, ¿verdad? Pero un tele viejo no. Pues eh, el sistema que utilizan pues es como una especie de cañón que dispara los electrones a cierta velocidad hacia la pantalla, ¿verdad? Y eso, pues, dependiendo de los colores que le pongan ahí, pues va a producir el color de la pantalla o la imagen de la pantalla que nosotros tengamos. En nuestro caso, pues, nos interesa conocer la potencia que hay ahí, la corriente, la velocidad, porque la velocidad en este caso está dada en colombios por segundo, que básicamente vamos a ver que al final es corriente, ¿no? Lo que vamos a buscar ahí. Miren, vamos a ver. Eh, dice un haz de electrones. Yo creo que todos conocen esos televisores, ¿no? Vamos a ver. Este tubo, mire, estos son los televisores viejos, ¿verdad? Mire que son, hasta los monitores eran así antes. Aquí está.
Entonces, cuando usted desconecta este dispositivo, tiene un montón de voltaje acumulado ahí. La gente que no sabe, a veces uno que ha sido travieso, ¿verdad? Y hay gente que no sabe, aquí hay miles de voltios y si usted lo desconecta con la mano, se puede ir al hospital. Algunas personas se han muerto, ¿verdad? Por no saber eso, que esto primero se tiene que descargar, quitarle el voltaje. Entonces miremos este ejercicio donde dice cuánto voltaje tiene. Entonces aquí dice que tiene 10 a la 15 electrones. Entonces recuerde, 10 a la 15 es como que tenga 1 exponente 15. Mire, 10 a la 15. O es como que usted ponga 10 elevado a la 15, ¿verdad? Creo que esto debería, mire, es lo mismo, ¿eh? Entonces, 10 a la 15 electrones por segundo. Y le piden a usted que determine el voltaje para acelerar el haz de electrones. Mire, solamente para que consuma 4 watts. Eso es lo que va a consumir ese tubo de rayos catódicos. Entonces, un electrón, habíamos visto que tiene menos 1.602, ¿verdad? Que ellos lo pusieron menos 1.6. Pero recuerde que es menos 1.602. Entonces, por 10 a la menos 19. Ahí está, miren. Coulomb. Ahora, la carga, la cantidad de carga es la cantidad de electrones multiplicado por lo que vale esto, ¿no? Entonces, al final, esta carga, que es 10 a la 15 electrones, y aquí dice por segundo. Te recuerde que el electrón son coulombios por segundo, dice aquí. Entonces, esto, si ustedes recuerdan, la corriente es la carga entre el tiempo, ¿verdad? O la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, si usted observa Q entre T es C entre S. Entonces, cuando a usted le están diciendo 10 a la 15 electrones por segundo, le están diciendo corriente, ¿no? Corriente, solo que usted tiene que convertir la cantidad de electrones a coulombios. Eso es todo lo que usted tendría que hacer. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a borrar. Y mire, vamos a tomar esos 10 a la 15. Entonces sería 10 a la 15 electrones por segundo. Es como que me estén dando corriente. Todo lo que lo tengo que convertir, ¿verdad? A coulombios. Entonces sería 10 a la 15 multiplicado por menos 1.602 por 10 a la menos 19. 19. ¿Ven? Entonces, hagamos esa multiplicación. A ver cuánto nos da. Entonces da 0.0. A mí me da eso, pero negativo, ingeniero. Sí, correcto, menos. Es que no le puse el menos ahí. A mí igual me da negativo. 1.602. 602 por 10 a la menos 4. Punto, ¿verdad? Entonces estos ya son amperios. Y me dicen a mí que la potencia son 4 watts. Entonces, usted va a hacer potencia igual a V por I. Como lo que quieren es el voltaje, potencia entre corriente es igual al
voltaje. Entonces, ¿cuánto vale la potencia? 4. Entre menos 1.602 por 10 a la menos 19. Menos 24.968.7. Bueno, ese es el voltaje que se guarda en ese tubo. Imagine que usted, si lo sacas, todo ese voltaje se va a descargar en usted por 4. Ahí está. Vamos a cambiarle esto. 24.968 voltios. Eso es lo que produce ese haz o ese tubo de rayos catódicos. 24.968. Entonces, punto 189. Bueno, entonces aquí a veces me dicen, sí, pero es menos o es más. Realmente, como estamos hablando de la potencia, ¿verdad? Eso dependería de cómo se está midiendo. Entonces, al final usted lo puede poner positivo, porque queremos saber el voltaje, la magnitud del voltaje, ¿verdad? No estoy tanto averiguando de cómo lo estoy midiendo, porque realmente no me especifican, ¿verdad? Entonces, a veces me preguntan aquí, que como ya era negativo, pero es potencia consumida o es entregada, entonces hay muchas cosas que no se aclaran en el ejemplo. Por eso, no importa cómo ponga el signo usted, si lo quiere poner positivo o negativo, realmente no interesa. Es más, si ustedes observan aquí en el libro, ahí está la corriente, ¿verdad? Negativa. Aquí está la potencia y el voltaje le dije 25.000, lo redondeo. Es decir, 25 kilovoltios. Acá está abajo. Realmente son 24.000. Entonces, pues sí. Ahí estamos, ¿no? Usted va a hacer 10 a la 13 electrones. Sería 10 a la 13, ¿verdad? Multiplicado por menos 1.602 por 10 a la menos 19. 10 a la menos 19. Esto le va a dar a usted amperios, que damos, ¿verdad? Entonces esto es corriente. Ahora, como a usted le dan voltaje y dice que es 30 kilovoltios, entonces la potencia es V por I. Entonces usted multiplique lo que encontró con esto, con 30K. Entonces da 0.0 0.4806 0.6 watts. Ya me dio eso. Entonces, si usted corre, ¿verdad? El punto 1, 2, 3, ahí está 48.06 miliwatts. 0.6 miliwatts. Entonces quiere decir que usted tiene que correrlo 3 veces a la derecha, ese menos 3, para poder poner este mili que está ahí, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, como usted puede ver, no es nada complicado, ¿verdad? Ok. Entonces, los siguientes ejercicios que vamos a ver, pues, hablan de los recibos del consumo eléctrico. Miremos este ejemplo. Dice, el dueño de una casa consume 700 kilowatt-hora. Mire, esto es lo que él consumió. ¿Ok? Ese número vamos a tener claro. Dice, determine la cuenta de electricidad de ese mes en base al siguiente plan de tarifa residencial. O sea, él siempre va a pagar $12. Es como decimos aquí la iluminación. Usted paga eso, quiera o no, el derecho a tener la energía, ¿verdad? Algunos, no sé si son 30 pesos, algo así, pero ahí se aparece el recibo.
Entonces, consuma o no, tengo que pagar 12. Ok, desde 0 hasta 100, mira, entonces yo voy a consumir desde 0 hasta 100. Vamos a hacer una línea aquí. Aquí, de 0 a 100, yo voy a pagar 16 centavos. Vamos a ponerle 16 centavos cada kilowatt hora. De ahí, los siguientes 200, o sea que 200 más de 100 hasta 300, yo voy a pagar, dice, a 10 centavos. O sea que como estoy consumiendo más, me rebajan un poquito más. Entonces, estos 200 los voy a pagar a 10 centavos. Y si yo consumo más de 300, o sea, más de esto que está aquí, me lo van a cobrar a 6 centavos. De 300 hasta más infinito, yo voy a pagar 6 centavos. Así funciona. Entonces, ¿cuánto consumió él? Dijo que consumió 700, ¿verdad? Ahí está. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Miren, 700. Eso es lo que él consumió. Todo esto que está aquí hasta llegar a 700. Ok. Entonces, vamos a copiar esto. Entonces, vamos a poner nuevamente la línea. Desde 0 hasta 100. Paga 10 centavos. De 100 a 300. Y de 300 en adelante. Pero como él solo llegó hasta 700. Por aquí. Entonces, vamos a ver cuánto debe pagar. Entonces, vamos a poner aquí pagos. Entonces, primero lo que él tiene que pagar es 12. Entonces vamos a poner 12 aquí. ¿Estamos? Ahora, debe de pagar, aparte de esos 12, los primeros 100. Aquí están. O sea que va a pagar 100 kilowatts a 10 centavos. Como estamos trabajando, es como que trabajemos con lempiras, ¿verdad? Y monedas. Entonces, 10 centavos realmente es 0.10 dólares. Miren, eso es 10 centavos. Entonces, yo voy a multiplicar 100 kilowatts por 0.1 dólares. Miren. Entonces, esto me va a dar el costo de estos 100. Entonces, ¿qué serían? 10 dólares. Le voy a poner aquí primero 100 kilowatts. 100 kilowatts. Miren. Ahora, debo de sumarle lo que voy a consumir desde 100 hasta 300. Aquí hay 200. Entonces, estos 200 ahora, ¿cuánto valen? Ah, perdón, me equivoqué aquí. Perdón, aquí es 16 centavos. Y yo dije 10, ¿verdad? Perdón, que aquí está. Me equivoqué yo. Entonces, aquí sería 100 por 16, ¿verdad? Entonces sería 16 dólares aquí. Vamos a arreglar esto. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Verdad? Me equivoqué yo, vuelvo a repetir. Aquí es 16. Ahora, estos 200 valen 10 centavos. Entonces 10, aquí sería 0.10. Aquí sí, ¿verdad? 10 centavos de dólares. Entonces vamos a decir 200 por esto que está aquí. Y vamos a borrar. Ok. Lo primero es esto que está aquí, ¿verdad? Los primeros 12, ¿verdad? Eso lo va a pagar, consuma o no. De ahí aquí dice que de 0 a 100, él va a pagar 16 centavos. Y yo me equivoqué y puse 10. Entonces aquí vamos a multiplicar 100 por 16 centavos, que son 100 por punto 16. Eso fue lo que pasó. Punto 16.
¿Estamos? Y ahí aparece este 16 que está aquí. ¿Estamos? Entonces, estos 16 de aquí son centavos. Entonces, tenga cuidado porque usted los va a dividir entre 100, ¿verdad? Por eso queda .16. Vamos a la siguiente. Aquí era aquí. Eran 200 y estos valen 10 centavos. Entonces, por eso lo multiplico por 0.1. Entonces, serían 20. Estos son los siguientes 200 kilowatts. Entonces, hasta ahí yo llevo consumido 300 kilowatts. ¿Verdad? Faltan 400 más porque él consumió 700 en el mes de enero. O sea que faltan aquí 400. ¿Qué valen estos? 6 centavos. Entonces te lo va a multiplicar por 0.06. ¿Verdad? 6 entre 100. Entonces, hacemos 6 por 400. Entonces, vamos a sumar aquí más 400 por 0.06. Y esto nos queda 24, ¿no? Entonces, ¿cuánto debe pagar él? Va a sumar usted este 12 más 16 más 20 más 24. Entonces, él debe pagar en total $72. Mire. Eso es lo que usted debe de pagar. Ajá. Entonces, como usted puede ver, yo a veces quiero saber cuál es el costo promedio. Entonces, como que yo agarre todo lo que pagué, costo promedio por kilowatt hora. Entonces, agarro el consumo. Aquí sería, vamos a ponerle lempiras. Bueno, serían dólares en nuestro caso. Sería, mire, serían dólares entre kilowatt hora. Entonces aquí dólares. Vamos a poner dinero. Para no estar poniendo moneda. Consumo entre kilowatts consumidos. Entonces, ¿cuánto me da el costo promedio? Sería 72 dólares entre ¿cuántos kilowatts consumió él? 700. 72 entre 700 kilowatt hora. Entonces sería 72 entre 700. Entonces sería 0.102 0.102 dólares por kilowatt. Eso es lo que vale cada kilowatt, como 10 centavos más o menos. Mire que al principio, como no consumía mucho, pues lo cobran a 16. Pero a medida que aumentó el consumo, pues fue bajando, ¿verdad? A 10 centavos. Y si yo siguiera consumiendo mucho más, entonces eso debe de llegar hasta acercarse mucho a 6 centavos. ¿Verdad? Eso es mientras más consuma usted. Entonces esto es lo que llamamos el costo promedio, ¿verdad? El costo que se paga por todos los kilowatts, independientemente de la variación que haga. Entonces vamos a tratar de hacer este ejemplo que está aquí, siguiendo este mismo. El mismo ejemplo, solo que ahora en vez de consumir 700, consumen 400. Esa es la diferencia. Entonces, saque usted el costo promedio. ¿Cuánto le van a cobrar en el mes y cuál es el costo promedio?
Entonces, en este caso que dije 400 kilowatts, ¿qué es lo que va a cambiar? Bueno, lo único que va a cambiar es que usted en vez de este 700 va a poner 400. Entonces, quiere decir que aquí en vez de multiplicar por 400, usted va a multiplicar por 100, ¿verdad? Vamos a borrar esto para que lo mire. ¿Cuánto da? Aquí sería por 100. Entonces este va a cambiar. Y este también, el costo. Entonces, ¿cuánto nos daría? 6. Entonces sería 54. O sea que este mes consumió menos, va a pagar 54. Y ahora en vez de dividir 72 entre 700, vamos a dividir 54 entre 400. Voy a borrar este aquí también. Aquí es 400, ¿no? 400. Entonces, vamos a quitar esto. Esto va a ser igual a 54 entre 400. Entonces van a ver que como consumimos menos, el costo debe subir un poquito más. $0.135. $0.135, ¿verdad? O sea que 13.50 cada kilowatt hora. Esas son las diferencias en cuanto al consumo, ¿verdad? Y los costos. Bueno, entonces, vamos a... están acá abajo, miren. Entonces son relativamente sencillos, ¿verdad? No hay nada complicado ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este 1.22. Vamos a borrar aquí. Dice, un rayo impacta a un avión con 30 kiloamperios. Entonces, le dan a usted corriente, ¿verdad? Y es igual a 30 kiloamperios. Ok, mire, estamos haciendo este 1.22. Dice durante 2 milisegundos. Entonces a usted le dan el tiempo. 2 milisegundos. Recuerde, el mili es 10 a la menos 3. Y le preguntan cuál es la carga. Entonces usted tiene que encontrar carga. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Carga es igual a... Recuerda que era la integral de I por dt, ¿verdad? Entonces, en este caso, como ya tenemos valores constantes, los vamos a multiplicar. No hay que hacer integral. Que es lo mismo que hacer integral, eso le va a quedar. Y por t. Entonces, esto va a ser 30.000, ¿verdad? 30 kilos. Y lo va a multiplicar por el tiempo, que es 2 por 10 a la menos 3. A la menos 3. Entonces, la carga en coulombio, ¿cuánto nos da? Hágalo usted ahí a ver cuánto le da. Entonces, más o menos así funcionan, ¿verdad? Cada uno. Vamos a echarle un ojo a este 1.25. Lo voy a copiar allá. Dice un tostador de 1.2 kilowatts. ¿Qué le están dando ahí? Energía, ¿verdad? Energía es 1.2 kilowatts. ¿Ven? Y le dicen a usted el tiempo. 4 minutos. Entonces aquí hay que tener cuidado con las unidades. En calentar 4 rebanadas de pan.
Entonces, hay el costo de operarla una vez al día durante un mes, 30 días. O sea que esto va a suceder 30 veces, ¿verdad? 30 días. 30 veces, porque solamente una vez al día la voy a usar. Y en 4 minutos yo tengo el pan que ocupo y lo voy a hacer todos los días. Entonces dice que la energía cuesta 9 centavos. Entonces vamos a poner aquí costo de la energía. Aquí como el costo promedio, ¿recuerdan? Entonces algo así es aquí, costo de la energía. Esto sería 9 centavos, o le puedo poner 0.09 dólares por kilowatt hora. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar la cantidad de energía, que ya la tengo, ya está en kilowatt, y ahora tengo que pasar esto a tiempo. Entonces sería 30 veces 4 minutos, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar eso. ¿Cuánto nos da? 120 minutos. Esos 120 minutos los va a pasar usted a horas, porque aquí dice kilowatt hora, por eso usted lo tiene que pasar a hora. Entonces, en una hora hay 60 minutos. Miren, entonces, esto le va a quedar 2 horas. 2 horas. Eso es lo que él en un mes consume con el tostado. Entonces, para sacar el costo, tendríamos que multiplicar esto por esto, ¿verdad? Perdón, aquí yo puse, me equivoqué aquí, yo puse energía y esto es potencia, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a calcular es la energía. Entonces la energía está definida como potencia por el tiempo. Entonces usted va a multiplicar 1.2 kilowatts por 2 horas. Entonces, esto me va a quedar kilowatt por 2 horas. Entonces, esto va a ser 2.4, ¿verdad? Kilowatt hora. Ahí lo tenemos. Esa es la energía. Entonces, este es el costo por 1 kilowatt hora. Y usted quiere saber cuánto cuesta todo eso. Entonces, usted multiplique, o vamos a decir costo total. Te lo voy a poner aquí, total. Es igual a el costo por cada kilowatt multiplicado por la energía que usted consuma. Entonces multiplique 2.4 por 0.09 y le va a salir la cantidad de dólares. Es poquito, ¿verdad? Pero es 2.4 por 0.09. Entonces esto ya nos queda dólares, ¿verdad? Entonces me va a quedar 0.216 dólares. Que esto es como que yo diga 21 centavos de dólar, 21.6, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir.